Les doy la bienvenida al seminario número 15 de la asignatura Bacteriología Clínica, dirigida por el profesor Fernando Linares, que lleva por nombre Sepsis, Endocarditis y Meningitis. Los integrantes son Scarlin Vera, Guirlimar Vicuña, Augusto Zavala, Iverson Zambrano y quienes hablan Icabel Toro. Iniciando con la sepsis, podríamos definirla como una enfermedad que se produce por una infección que ha ocasionado una respuesta normal en el organismo y que va a poner en peligro la vida del afectado. Entre los tipos tenemos sepsis grave, shock séptico, que este permitirá que la presión arterial caiga a un nivel peligroso y puede producir la falla de varios órganos, incluso la muerte. Entre los agentes causal, en hueso, sangre y riñón encontramos la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. En la meninge, hígado, estómago y pulmones encontramos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. En piel encontramos Streptococcus y Staphylococcus. La sepsis es una infección que tiene más frecuencia en el sistema urinario y el sistema respiratorio porque son los más habituales. Estas infecciones pueden ser producidas por agentes diversos como bacterias, virus y hongos. Entre los tipos de muestra y el encargado de la recolección tenemos el hemocultivo, que consiste en tomar una muestra de sangre que se va a inocular en frascos previamente preparados con cultivo. El médico residente o el especialista van a ser los únicos encargados en recolectar esta muestra. Entre los tipos de paciente tenemos neonatales, pediátricos o adultos. El tipo de muestra es central o periférica. Los tipos de microorganismos son bacterias aerobias, anaerobias, hongo y micobacterias. Otros tipos de muestras, según sea el foco sospechoso, tenemos frotis, muestra de orina y muestra de líquidos exudados. Pruebas de imágenes como TAC o radiografía de tórax, entre otros. Miembros del personal médico que hayan recibido capacitación para esta recolección son los que van a actuar allí. Entre los materiales encontramos ligadura de goma, jeringa, guantes quirúrgicos, gasas estériles, alcohol etílico y para el hemocultivo encontramos frascos previamente preparados con etiquetas de color. Para confirmar el diagnóstico, el paciente debe presentar al menos 2 de los siguientes síntomas, además de una infección probable o confirmada: temperatura corporal mayor a 38 grados Celsius y menor a 36, reducción en la cantidad de orina excretada, cambios abruptos en el estado mental, disminución en el recuento plaquetario, dificultad para respirar y dolor abdominal, presión arterial extremadamente baja que no responde a las técnicas de rehidratación simple. La toma de muestra de hemocultivo debe realizarse bajo las máximas condiciones de asepsia, desinfectando el área de trabajo para evitar la contaminación. Se debe informar al paciente sobre la importancia de la técnica y cuál es su finalidad. Verificar que todo el material a utilizar esté completo. Realizar una adecuada higiene de manos. Se requiere de un personal altamente cualificado que cumpla con las normas de bioseguridad. La toma de muestras de hemocultivo debe de ser obtenida antes de la administración de antibióticos. Antes de la toma de muestra, se debe realizar la desinfección de la zona de donde se va a extraer la muestra. No se debe soplar para acelerar el secado, evitar tocar el área desinfectada, no se debe hablar durante el proceso para evitar la contaminación, desinfectar el tapón de goma de los frascos de hemocultivos con alcohol y dejar secar, colocar toniquete al paciente, palpar la vena puncional, realizar extracciones en diferentes zonas anatómicas, tomar 2 o 3 muestras en pico febril. Si después de 5 días aparece un nuevo pico de fiebre, se debe realizar una nueva extracción, esté o no el paciente en tratamiento antibiótico. Obtener muestras de 8 a 10 mililitros en pacientes adultos y de 1 a 3 mililitros en pacientes pediátricos. Identificar correctamente los frascos de hemocultivo. No tapar el código de barra, no tapar el fondo de los frascos. Colocar el nombre completo, fecha de nacimiento, número de historia clínica, hora de la toma de muestra y número de secuencia. Se debe inocular directamente la sangre a los frascos hemocultivos. No es necesario cambiar la aguja. Se debe inocular primero en los frascos aerobios y luego los anaerobios. Se debe enviar rápidamente la muestra al laboratorio de microbiología, si no fuese posible, mantenerla por 18 horas y la sangre extraída del cordón umbilical no servirá. Se debe descartar correctamente. La endocarditis es una infección intracardíaca activa de origen bacteriano.
la cual se presenta con más frecuencia en las válvulas cardíacas nativas o protésicas. Sin embargo, puede aparecer en la localización de una comunicación interventricular o interatrial, en las cuerdas tendinosas o sobre el endocardio. Esta, por lo general, se subdivide en aguda y subaguda. La forma aguda de la endocarditis infecciosa es habitualmente producida por el Staphylococcus aureus. Se presenta con una toxicidad notable y esta avanza en un plazo de días a semanas, con destrucción valvular e infección metastásica. En cambio, tenemos la forma subaguda, que esta puede ser producida por un Streptococcus viridans, enterococo, entre otros, y evoluciona a lo largo de semanas o meses, con una toxicidad moderada y rara vez una infección metastásica. ¿Cuáles son los agentes causales de la endocarditis? Bueno, esta puede ser causada por distintos microorganismos, siendo las bacterias los principales agentes infecciosos. Como bien sabemos, tenemos que los estafilococos y los estreptococos son los principales agentes etiológicos. Y bueno, como decimos aquí, el 50% de los casos de endocarditis infecciosa en usuario de drogas intravenosas es causado por el Staphylococcus aureus. Y el 60 o 70% de los casos de esta presentan una afectación de la válvula tricúspide. Y tenemos que los pacientes con infección por VIH con endocarditis tienen como agentes causales a especies de los géneros Bartonella, Salmonella y Streptococcus. Ok, en nuestra tabla a continuación podemos ver los distintos agentes infecciosos y la frecuencia con la que estos se observan en la endocarditis infecciosa. Como podemos observar, tenemos que predomina el Staphylococcus aureus con un 31%. Luego le sigue el Streptococcus viridans con un 19%, y así podemos observar los distintos agentes infecciosos que pueden producir endocarditis, estando Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococcus, cultivos negativos, otros Streptococcus, Streptococcus galeuticus, el ACE, hongos y levaduras, una polimicrobiana, entre otros. Al momento de realizar el diagnóstico de endocarditis infecciosa, se tiene como prueba lo que es el hemocultivo. Y aquí a continuación les mostraremos los materiales a utilizar para realizar el mismo. Tenemos como material ligadura de goma, jeringas y aguja de punción, gasas estériles, alcohol etílico o clorhexidina alcohólica, frasco de hemocultivos, los cuales deben prepararse antes de su utilización, y una mariposa. También hay que tener en cuenta las condiciones generales para realizar esta prueba. Y como condiciones generales tenemos que hay que disponer de un lugar limpio y un campo estéril para poder realizarla y para los insumos del mismo hemocultivo. Este hemocultivo lo debe realizar un profesional competente con un entrenamiento en obtener muestras de sangre. También se debe tener todo el equipo y material necesario a la mano antes de tomar la muestra. Y es muy importante también obtener ayuda en caso de niños que no cooperen. El procedimiento para realizar el hemocultivo. Para la obtención de la muestra tenemos que quien va a realizar la extracción lo debe hacer con una técnica aséptica. Es decir, utilizando tapabocas, gorro, higiene de manos, bata y guantes. Segundo, disponemos de colocar la ligadura en el paciente. Luego palpamos la vena a puncionar. Ahora realizamos la antiseccia con alcohol de la zona de la piel donde se va a realizar la punción. Realizando círculos concéntricos desde adentro hacia afuera. Aquí permitimos que el alcohol se seque. Es muy importante no soplar para acelerar el secado del antiséptico. Tampoco se debe tocar el área desinfectada sin guantes estériles. También debemos evitar hablar durante el procedimiento para minimizar el riesgo de contaminación de la piel preparada. Y mientras se espera, vamos quitando la tapa plástica de la botella de hemocultivo y desinfectamos el tapón de goma con sachet o con alcohol al 70%. Luego vamos a retirar los guantes con los que se realizaron las indicaciones previas y volver a utilizar guantes estériles. Ahora procedemos a extraer la sangre por punción venosa, inyectar directamente la sangre en el frasco de hemocultivo, ya que no es necesario cambiar la aguja. Si se utiliza un frasco
Para cultivo aerobio y anaerobio, es importante inocular primero la botella para aerobios y luego la de anaerobios. Luego realizamos varias impresiones de la botella para poder realizar una mezcla y por último descartamos la aguja de forma segura y desechamos todo. Hablaremos sobre la meningitis. Esta es una inflamación del tejido delgado que rodea al cerebro y a la médula espinal llamada meninges. Existen varios tipos de meningitis, como por ejemplo tenemos la bacteriana, que es rara y puede ser mortal. Esta suele comenzar cuando las bacterias producen una infección parecida a la gripe, que puede ocasionar un ataque cerebral, sordera, lesiones cerebrales y pueden dañar a otros órganos. Cuando hablamos de los agentes causales debemos saber que aquellas bacterias que ingresan al torrente sanguíneo y viajan hasta el cerebro y a la médula espinal pueden causar una meningitis bacteriana. También se pueden manifestar a través de aquellas bacterias que atacan directamente a la meninge, bien sea por una infección de oído o de los senos paranasales, una fractura del cráneo o, en casos muy poco frecuentes, algunas cirugías. Existen diversos tipos de agentes que ocasionan dicha infección. Entre los más comunes tenemos el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo B, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y el Listeria monocytogenes. Cabe destacar que al hablar de ellos, estos pueden variar de acuerdo a la edad, ya que en los recién nacidos, niños y adultos mayores podemos encontrar una gran variedad de esto, mientras que en los adultos y jóvenes encontraremos el Streptococcus pneumoniae y el Neisseria meningitidis. Al estar en presencia de una meningitis bacteriana, se requiere una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo y realizar un hemocultivo. Para ello, o para la extracción de este tipo de muestra, se necesita de un personal especializado, como lo es un médico residente, un internista, intensivista, infectólogo, un neurólogo o un cirujano. Entre los materiales que se requieren para esta toma de muestra están los campos estériles, gasas estériles, guantes estériles, el yodo pidibona al 10%, alcohol etílico o isopropílico al 70%, jeringas de 5 o 10 milímetros, agujas de punción intramuscular, troncares de punción lumbar de varios tamaños, tubos cónicos limpios y estériles con tapón de rosca, tubos para el transporte de líquido cefalorraquídeo y 4 botellas de hemocultivo para extracciones, 2 para bacterias aerobias y 2 de bacterias anaerobias. El amarillo corresponde a bacterias aerobias, mientras que el rojo corresponde a bacterias anaerobias. De un paciente con sospecha de meningitis es la muestra clínica de mayor prioridad en un laboratorio de microbiología clínica y debe ser procesado de manera inmediata en todos los casos. Las condiciones son: la toma debe realizarse con las máximas condiciones de asepsia para evitar la contaminación de la muestra y esta no debe ponerse nunca en contacto con antisépticos o desinfectantes. Indicar al paciente que se posicione correctamente durante el análisis. Por lo general se recuesta de costado con las rodillas flexionadas hacia el pecho, o bien se sienta en una superficie estable y se inclina hacia adelante. Estas posiciones hacen que la espalda se flexione y se amplíen los espacios entre las vértebras. En el caso de bebés o niños, otra persona sostendrá al menor en posición durante el procedimiento. Se lavará la espalda con jabón antiséptico o yodo y después se cubrirá con una sábana estéril. El procedimiento es el siguiente. Se inyecta un anestésico local en la espalda para adormecer el sitio de punción antes de introducir la aguja. El anestésico local arderá brevemente a medida que se inyecta. Se introduce una aguja delgada y hueca entre las dos vértebras inferiores, en la región lumbar, a través de la membrana que recubre la médula, la dura madre, y dentro del canal espinal. Puede sentir presión en la espalda durante esta parte del procedimiento. Una vez que la aguja se encuentra en su lugar, es posible que deba cambiar levemente su posición. Se mide la presión del líquido cefalorraquídeo, se retira una pequeña cantidad de líquido y se mide la presión nuevamente. Si es necesario, se inyecta un medicamento o sustancia. Se retira la aguja y se cubre el sitio de la punción con un vendaje. El líquido cefalorraquídeo obtenido es separado en 3 tubos para analizarlos individualmente, llevando a cabo en uno de los tubos un examen citológico, en otro un examen bioquímico y el tercero una tinción de Gram y cultivo microbiológico. Hay una serie de técnicas rápidas, como la tinción de Gram, la investigación de antígenos solubles en LCR, suero u orina y otras tinciones como azul de metileno. Tinta china o tinción de Sig-Nielsen, que nos da una idea del agente patógeno causante de la meningitis. Con esto culmina nuestra presentación, por lo que pueden contestar las preguntas que se muestran a continuación.